Hola amigos, saluditos a todos, que la pasen sumamente bien. Estamos Hola amigos, les saludo a su amigo Rully Sigüenza, saludando desde la isla. Muy buenos días a todos ustedes. Bueno, ya les saluda a su amigo Rully Sigüenza desde la bella isla de Roatán. Y recuerde pues el programa Hablando con Rully. Ya día no hacemos un programa en vivo, pero el día de hoy estamos aquí con un personaje muy importante para la bella isla de Roatán. Le lo digo muy importante porque tuvo que ver con mucho de lo que ahora es el desarrollo en el turismo en Islas de la Bahía. Tenemos acá a nuestro lado a lo que es el señor Alejo Monterroso o Alejandro Monterroso. Mucha gente lo conoce de las dos maneras y el día de hoy vamos a tocar temas muy importantes que usted no sabía. Cómo se desarrolló el turismo, cómo se desarrolló el buceo acá en el sector insular, y pues tenemos muchas historias muy bonitas que vamos a estar pues plasmando en el video y en el programa el día de hoy. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y de ahí regresamos ya en lleno con Alejandro Monterroso. Amigos, saluditos a todos, que la pasen sumamente bien. Estamos Hola amigos, les saludo a su amigo Rully Sigüenza, saludando desde la isla. Seguimos pues tocando este tema muy importante. Recuerde que nosotros pues hacemos este tipo de programas para dar a conocer a la gente y para dar a conocer la historia de quiénes fueron, qué es lo que hicieron y qué tan importante es para nuestra comunidad isleña, ¿verdad? Don Alejo o don Alejandro, como usted quiera que yo le diga, pues usted me dice, bueno, ahí vamos a estar viendo cuál es lo más fácil para mí y lo más práctico. Bienvenido al programa Hablando con Rully, así se llama el programa, Hablando con Rully, y es, mire, muy importante, nos sentimos muy galardonados de que usted pues esté en este programa, porque mucha gente lo va a ver, porque va a quedar a través de las plataformas digitales, que es ahora lo que se usa. Pero cuéntenos de Alejandro, ¿cómo llegó a Islas de la Bahía? Pues Rully, le agradezco mucho haberme invitado, así que va a ser para mí mucho gusto tratar de explicarles y tratar de la vida cotidiana o de la vida de todo, del pasado, cómo surgen las cosas, ¿verdad? Pero inicialmente mi familia decide, mi padre, que fue una persona que se creó en la isla de Utila hasta la edad de 18 años, y de ahí partió a Guatemala y él nació en La Ceiba. El señor se llamaba Constantino Monterroso Nini, en paz descanse, pero siempre su sueño fue regresar a Islas de la Bahía con su familia, y a él siempre le gustó el asunto lanchas, le gustó el asunto turismo, entonces siempre pensó que quería que sus hijos se involucraran en el asunto turismo, especialmente el turismo acuático. Así que llegamos a la isla de Utila en 1972, pero hicimos prácticamente ya éramos buzos, porque ya sabíamos bucear cuando venimos de Guatemala, puesto que padre fue administrador, gerente de un centro recreativo propiedad de la iniciativa privada, y sus bomberos, salvavidas, IX, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, bomberos voluntarios, tenían hombre rana, buzos, y con esa facilidad nosotros aprendimos a utilizar el equipo Scuba. Éramos buzos. O sea que usted, cuando vino de Guatemala, ¿a cuántos años regresó a la isla de Roatán o a Utila, ya siendo buzo? No, nosotros yo llegué a la edad de 17 años a la isla de Utila en 1972, y en 1974 nos trasladamos a Roatán, puesto que padre decide que Roatán se va a desarrollar mucho más rápido que la isla de Utila, turísticamente hablando, ¿verdad? Y le atinó. Y le atinó. Así que vivimos en Youngsville, y después de Youngsville pues nos trasladamos a vivir a French Harbor. Y desde ese momento nos involucramos al mundo del buceo, puesto que éramos 3 hermanos, en paz descanse el menor, Ricky Monterroso, que era el hermano menor, pero los 3 estábamos involucrados en el buceo. Así que llegó un momento que
que estábamos los tres. Tenía a Tino, que trabajaba para Spyglass Hill Resort, ¿verdad? Inclusive mi hermano Ricky también. De ahí yo trabajé para un hotelito de buceo que estaba en Newsville, de los primeritos, que se llamaba Horizon Zen, final del horizonte. Y de ahí trabajaron en Reef House. Reef House también fue uno de los primeros hoteles, resorts de buceo en la isla. Quiere decir que de los primeritos, Spyglass Hill, Reef House, Horizon Zen, Anthony's Key, Los Paradise, Pirates Den. Posiblemente fueron los 6 primeros lugares de buceo. Una consulta, don Leo. La gente quiere saber, y mucha gente cree que Roatán se desarrolló. Algunas personas vienen llegando ahorita y creen que Roatán toda la vida fue así. Para usted, cuando llegó en 1974 y le tocó empezar a trabajar acá, ya como buceo profesional, ¿cómo encontró Roatán? O sea, ¿cuáles eran las facilidades? ¿Cuál eran lo difícil accesar a Roatán para que viniera una persona a hacer buceo? ¿Cuáles eran los clientes que venían en aquellos tiempos que usted trabajaba acá para poderlos llevar a bucear? ¿Cuánta gente lograba llegar y comprar los paquetes para usted poder enseñarles el asunto del ámbito del coral, de lo bello que había abajo del mar en Islas de la Bahía, o mejor dicho, en Roatán? ¿Cómo lo encontró usted en ese tiempo? Para mí era una belleza, porque simplemente no teníamos problemas de calentamiento global. Esto todo estaba virgen, ¿verdad? Ahora era la vida pero muy complicada, ¿verdad? Así que todo, ¿verdad? Hasta los comestibles para los hoteles existentes, que ellos tenían que traer prácticamente su gente de donde fuera, de Estados Unidos. Ellos eran los que manejaban cómo traer su gente, ¿verdad? Okay. Ahora llegó un momento que solo las Toyota Land Cruiser podían funcionar porque no había nada pavimentado, habían unos atascaderos. Ahí el área de Coleman, eso era un desastre. Si usted quería viajar, era mejor venir descalzo y con los pantalones remangados. O venir en bote. O en bote, sí. Así, sí, no, definitivamente. Pero ustedes, cuando llegaba la gente al aeropuerto que venía a bucear, ¿cómo hacían? Fíjese que era muy complicado, porque los que venían a bucear era porque ya venían predestinados a Anthony's Key, o a Reef House, o a Horizon Zen, o a Spyglass Hill. Ya ellos ya venían los paquetes, y esa gente, y todavía en ese tiempo no existía, alguien que les diera un servicio independiente. Ahora, ahí es una de esas, es donde viene y nace lugares como South Shore Divers, aquí al lado de Key View, que fue mi primer dive shop. En el hotel Key View fue. Key View. Y realmente, ¿qué hacíamos ahí? Nosotros le dábamos servicio en ese tiempo, especialmente o específicamente a la gente que venía de Palmerola. Los GIs, los soldados de Palmerola, salía un avión de 20 pasajeros, directamente despegaba de Palmerola y volaba directamente a Roatán, y Key View se encargaba de hospedarlos y de darles alimentación, y Alejandro Monterroso, su servidor, era quien le daba el servicio de clases de buceo, resort courses, y se encargaba de sacar a bucear y a snorkelear a esos grupos de 20 que venían de Palmerola y venían a pasar normalmente fines de semana largo. Una consulta, don Monterroso. Usted que sabe bastante del asunto de buceo y todo esto, estamos hablando de muchos años, ya tiene más de 50 años haciéndolo. ¿Cómo nace, si tiene algún poco de historia, la pasión por bucear en el mundo? ¿Cómo nace? Si de repente nos cuenta, si sabe algo, de repente cómo surgió, por qué quisieron explorar el mar, y empezaron todos estos nombres que diving, que snorkeling y todo ese tipo de cosas. Si tendría alguna información corta, pues sería bueno para que los
personas que nos van a estar viendo, pues, ¿verdad? Mire, aquí sí que vamos a tratar de ser lo más escuetos posible. Así en el es. asunto es de lo que pasa aquí, ¿verdad? Ahora, hubo el pensante Julio Verne, verdaderamente fue el personaje que fue el pensador, el pensante que pensó en el asunto buceo, ¿verdad? Que se miraban asuntos, cosas que no las podíamos explicar, pero vino el famoso buzo señor Jacques Cousteau, y Jacques Cousteau fue la persona de que dijo, si el señor Julio Verne piensa que se puede, pues se debe de poder. Así que Jacques Cousteau es la persona que se mete en lleno en tratar de hacer realidad los pensamientos de Julio Verne. Entonces viene Jacques Cousteau y entonces deciden que van a inventar, digamos, lo que es el tanque de buceo, ¿verdad? Y es donde esto inventan hacer funcionar, cómo hacer un regulador, se llama el regulador de demanda. Y entonces ahí es donde nace las siglas para diferenciar el uno del otro. Sale Scuba Diving. Ahora, ¿qué significa las siglas SCUBA? Quiere decir contenedor unipersonal de respiración subacuática, ¿verdad? Ese es SCUBA. Y de ahí está el Skin Diving, ¿verdad? Que es prácticamente hacer un snorkeling, pero un snorkel más profesional, ¿verdad? Ya un skin diver, ejemplo, yo me considero un skin diver. ¿Por qué? Porque a pesar con mis 70 años, yo aún puedo descender a pulmón 60 pies, ¿verdad? Que ya soy un viejo. Y no es cualquiera que lo puede hacer. Pues sí, entonces ya ese se diferencia. Snorkeling, hacer un skin diver, ya es un snorkeling más profesional, pongámoslo así. Ahora, bueno, a mi juicio, si su pregunta esto le da la respuesta, yo pienso que ahí nace todo, ¿verdad? Las pensadas de Julio Verne y Jacques Cousteau, que se interesa, y después Jacques Cousteau se convierte en la familia Cousteau, aún hoy en día la compañía US Divers, que son los fabricantes más grandes del mundo de equipo de buceo. Están en California, ubicados en California, y aún creo que pertenece a la familia Cousteau, la compañía US Divers, ¿verdad? Así que pienso yo que ahí nace todo, y de ahí que los Cousteau, tanto Jacques Cousteau como sus hijos, Philippe Cousteau, Jean-Michel, los hijos se involucran mucho con el papá, e inclusive de ahí ellos obtienen el Calypso. Así que hasta de esos anécdotas yo le puedo contar, ¿verdad? Me siento muy orgulloso porque yo he estado a bordo del Calypso. El Calypso estuvo anclado aquí en el área de Barbareta. Vinieron a ver qué desastres había causado, me parece que fue el huracán Francelia, y vino el Calypso con los Cousteau. Y en el transcurso de los años he tenido un poquito de roce más con Jean-Michel Cousteau, y gente muy interesante, pero ellos fueron los que impulsaron investigaciones submarinas y por ahí espero que mi respuesta haya llenado sus... Bueno, es muy importante, es muy importante, Alejo, conocer estas historias, porque nosotros, por lo menos yo, no las sé, ¿verdad? Hay mucha gente igual interesada de repente que va a ver el programa, de querer bucear, de querer hacer snorkeling, de aprender a hacer buzo, de aprender a ser diver y todo este tipo de cosas. Y pues a través de estos programas, pues ahora las plataformas digitales van a todo el mundo y se nos hace más fácil, no como en aquellos tiempos que era bien difícil, ¿verdad? Llevar la experiencia o vender un producto nosotros, usted, ¿verdad? A través de diferentes países, pero ahora pues vamos a hablar abiertamente también, porque usted todavía sigue siendo un buzo activo y también sigue siendo un maestro de lo que es el diving y lo que es el snorkeling y lo que es
todas estas palabras que solo usted se las sabe, ¿verdad? Pero nos vamos a ir a otra pausa comercial y vamos a regresar hablando más con Alejo Monterroso, uno de los personajes muy importantes para la isla de Roatán y su desarrollo en turismo, y más adelante le voy a decir por qué. Nos vamos a otra pausa comercial. Amigos, saluditos a todos, que la pasen sumamente bien. Estamos Hola amigos, les saludo a su amigo Ruly Sigüenza, saludando desde la isla. Bueno, seguimos después de la pausa comercial aquí en el programa Hablando con Ruly. Bueno, y hoy tenemos una vista fenomenal, mire, aquí en el centro de Concepción. ¿Usted conoce dónde queda Nardos, Bonilla y todo eso, el edificio Bonilla, aquí nomás en el centro de Concepción? Bueno, el día de hoy estamos aquí en un nuevo restaurante de nuestro amigo Walter, que se llama Chinatown Palace. Usted puede venir todos los días a comer arroz chino, chap suey y otros platillos chinos que está muy exquisito, se lo digo sinceramente. Es más, mañana vamos a celebrar el Día del Periodista, que es mañana, le cuento. Aquí vamos a estar todos los periodistas. Excelente. Es más, lo invitamos para que usted venga. Muchísimas gracias. Va a ser a las 12 del mediodía, porque de repente podemos hacer una entrevista con varios comunicadores sociales, presentárselo ahí y todo, para que podamos dar a conocer más de lo que es Alejandro Monterroso. Ese nombre es fuerte, don Alejandro. Alejandro Monterroso, o sea, me impacta ese nombre porque tiene mucha historia. Es más, conozco muchos amigos con ese nombre. Sus hijos, Alejito, Tasha, Jenny, fueron amigos míos de escuela y colegio aquí cuando estábamos aquí, que vivían allá por el Guardiola, no sé si se acuerda, para que vea que yo sé, yo llegaba ahí y todo lo demás ahí a hablar con ellos, sí. Tenemos una bonita amistad más con Alejito. Muy buena amistad tengo con Alejo, siempre que nos miramos, platicamos o estamos chateando en las redes sociales. Y bueno, el día de hoy pues tengo la oportunidad de platicar con usted, que es una persona de mucho conocimiento del mar y de los arrecifes y todo lo que tenga que ver dentro del mar. Ha sido uno de los buceadores que ha dejado historia y que mucha gente le tiene mucho respeto, porque el otro día redactamos algo a través de nuestras páginas de redes sociales y mucha gente le tiene mucho aprecio y mucho respeto, pero yo creo que se tiene que ir más allá. Hay que darle un reconocimiento en vida. A la gente se le da reconocimientos en vida, no en muerte, ¿verdad? Y nosotros estamos tratando por parte mía, Ruly Sigüenza, pues creo que esto es un reconocimiento, y lo que hice también el otro día es igual, pero creo que debería de llevarse más allá en darle un reconocimiento a usted por toda esa gran labor que ha hecho para Islas de la Bahía y para el municipio de Roatán, donde mucha gente ahora está lucrándose, ¿verdad? Y bendito pues sea Dios. De esto va a surgir muchas cosas que la gente no sabía, y una de esas, don Alejo, porque nosotros estamos espontáneamente, el programa es así, normal, platicando, charlando, como que estuviéramos fuera de cámara. Eso es lo que se trata el programa Hablando con Ruly. Me estaba comentando usted ya días de que usted fue una de las personas muy importantes para Coxenholm, para el puerto Town Center, no sé si así se llamaba en aquel tiempo, pero me acuerdo que aún todavía va. Sí. Me acuerdo que en aquel tiempo el Town Center no era todo ese relleno que está ahí. Yo trabajaba ahí, le cuento, yo vendía puros para Mr. Joseph Solomon, que en aquel tiempo en un día yo hacía hasta $1000 vendiendo puros y todo eso. Mi padre José Sigüenza también tenía un puesto ahí, que al final terminó siendo el presidente de los artesanos de donde estaba la parte de la iglesia. Pero me acuerdo de ese puerto que era de tierra, y nosotros teníamos champas alrededor de cada uno. El barco bajaba, se atracaba y bajaba la gente, y la gente ahí pues se rebuscaba, fíjese, porque no había mucha tienda en ese momento. No había mucha recreación para la persona que bajaba del barco, y me acuerdo que se quedaban ahí en el puente ahí y todo. Pero la gente tiene que saber, mire, este hombre fue el que logró muchas cosas, y usted se va a dar cuenta ahorita. Don Alejandro Monterroso es el que lo contrataron, y fue la persona que pues en ese momento tenía ese conocimiento y estaba cerca de la gente que podía contratarlo para poder, pues, que el primer barco crucero
llegara a la isla de Roatán, y desde ese día comenzó la bendición de los isleños. Pero que sea don Alejandro que nos cuente. Don Alejandro, cuéntenos de esa, cómo fue, quién lo contrató, qué año, quiénes se estuvieron involucrados para que usted pudiera hacer ese pequeño estudio para que este primer barco y cómo se llama el barco y todo lo demás. Bueno, pues fíjese, Ruli, que, y estimados televidentes que miran a Platicando con Ruli, fue muy interesante, puesto que cuando llegan la gente de la compañía Ocean Quest, digamos, se abocan inicialmente a Mr. Alan Hyde, ¿verdad? Normalmente era la gente que estaba involucrada con asuntos navieros, entonces fue la persona que indicada. Ahora nosotros ya habíamos hecho ciertas cosas para el señor Alan Hyde, habíamos ido a rescatar el capitán Merle que se había hundido en Guanaja, pero la cosa que siempre fuimos muy reconocidos por don Alan Hyde como buzos locales. Entonces, cuando resulta que le hablan a don Alan Hyde de las probabilidades de que pueda venir este barco, entonces es donde don Alan Hyde va a ser eventualmente el agente de la compañía Ocean Quest para Roatán, y es él quien manda a un gran trabajador muy Vanegas, que trabajó por años para la familia Hyde, y lo mandó a él técnicamente a secuestrarme, porque así le dijo: Vanegas, usted va, busca a Alejo Monterroso y lo trae. Si no lo encuentra y no venga, vuelva con Alejo Monterroso. Y entonces ahí empieza, pero don Alan Hyde es la persona que me recomienda para hacer la labor de buscar el lugar donde poder atracar al Ocean Spirit. Pero en ese momento, don Alejandro, la gente isleña no se percataba la gran magnitud que iba a despegar el turismo enormemente con este barco. No. Y fíjese que entonces en ese tiempo yo ya estoy funcionando con South Shore Divers al lado de KView, y estamos trabajando con la gente que viene de Palmerola. Es la gente que básicamente nosotros le damos el servicio los fines de semana, son los tiempos. KView le da la acomodación y la comida, y Alejandro Monterroso soy el que les doy el asunto del buceo, ¿verdad? Y snorkeling. Ahora, yo inicialmente empecé a trabajar, me prestaron para ir a trabajar a Caimán en 1982, para que yo fuese a aprender cómo se maneja un lugar que ya está efervesciendo en turismo, especialmente de buzos. Entonces me prestan a una compañía de Gran Caimán, y voy en 1982, hago mi primer viaje, y es el viaje con el que me toca trabajar con el finado expresidente de la compañía Agresor en Caimán, señor Wayne Hassan, capitán Wayne Hassan, y noté la necesidad que tenía Gran Caimán. Caimán no tiene un lugares como tiene Roatán. No hay arrecifes. No, sí hay, pero digamos un lugar que puedan accesar los barcos a atracarse, no era hay. Suficiente profundo. Simplemente no lo hay. Entonces, hoy día todos los barcos que llegan a Caimán, 4 o 5 barcos en un día, todos están anclados porque no hay un lugar para poder atracar barcos. Entonces, yo cuando tenía South Shore Divers, usaba mucho este lugar donde está ahorita. Yo, Constellation Bike, yo soy de la clase de personas que yo respeto los nombres históricos. Me gusta respetar los nombres históricos, ¿verdad? No soy partidario de cambiar los nombres históricos por cualquier cosa. Entonces, siempre que me tocaba traer los buzos ahí, siempre yo miraba el lugar y yo decía: ¿qué diera Gran Caimán por tener esta pared, el acceso a la calle, la
esta pared, este bajo, porque en ese tiempo, cuando había marea baja, quedaba limpio esos corales de ahí del Town Center, ¿verdad? Yo decía, ¿qué diera Caimán por tener este lugar? Entonces, cuando vinieron a mí y me preguntaron que tenía que ubicar el lugar que yo creyera que era el lugar preciso para poder atracar este barco, yo tenía un par de lugares, ¿verdad? Y les voy a ser muy sincero que uno de los lugares que siempre me ha encantado a mí es el área de Seagrave Plantation en West End, ¿verdad? Porque la cercanía que tiene a la isla y lo profundo que tiene inmediato, ¿verdad? Ahí tenemos un lugar que le llamamos Hole in the Wall y que simplemente ahí... O sea que esa fue su primera opción en ese momento. Sí, y ahora Mr. Alan Hyde me sugirió usar, digamos, lo que es Dixon Cove, pero yo le dije que conocía mucho Dixon Cove y que habían demasiadas cabezas de coral y que no teníamos tiempo. Cuando a mí me buscaron, teníamos 6 meses para hacer el estudio y tener listo el lugar para que entrara el primer barco. ¿En qué año fue eso? 1989 aproximadamente. Primer barco que entra a Roatán. Segundo barco, porque aquí había uno que venía que se llamaba el Odessa, que era un barco ruso, pero él simplemente se anclaba en Northside y bajaban la gente por medio de tenders, ¿verdad? Pero no era constante. No, eso los bajaban a la playa y ni siquiera venían los turistas de este lado. Así que el único barco, el primer barco que oficialmente atraca y empezó a dejar divisas para la isla fue el Ocean Spirit, ¿verdad? Así que yo me pasaba enamorado del lugar, entonces no me fue difícil decir este es el lugar, y simplemente me pidieron: usted lleve todo el material que ocupa de aquí de Mariscos Ybor, ponga la cantidad de boyas que tenga que poner para que venga la comisión de Ocean Quest y venga a supervisar su trabajo y que ellos decidan si es el lugar correcto. Y así fue. Así que ahora tenemos televidentes, ahí está Town Center y sufrió. Primero fue un muelle que fue, como le dijera yo, el primer muelle para atracar el Ocean Spirit. No era el muelle más sofisticado del mundo, pero les puedo garantizar que yo estuve en el agua y yo fui el que marqué lo que donde se iban a sembrar los postes. Y yo fui quien dirigí al capitán Calvin Bond, que en paz descanse. Él era el capitán del remolcador y responsable de la balsa, que era propiedad del señor finado Albert Jackson, y el remolcador era de Mr. Alan Hyde, pero quien manejaba esta situación era el capitán Calvin Bond, pero yo estaba en el agua y yo fui quien indiqué al capitán Calvin Bond con la grúa dónde colocar estos postes. Los postes que se colocaron ahí inicialmente han sido los postes más largos que yo he visto en toda mi vida. Y cosas del destino, esos postes sobraron en la construcción del muelle de Castilla, y a lo que tengo entendido eran de ciprés. Eran unos postes que vinieron de Canadá, y esos postes tenían como 3,5 pies de diámetro y estaban pintados con criosota, pero tenían como 200 pies de largo. Yo en mi vida he visto un poste de 200 pies de largo hasta que vi esos. Esos postes estuvieron amontonados ahí en Mopleco, y eso ya no sé yo qué negocio hicieron, qué trato hicieron, pero que don Albert Jackson se los dio a don Alan Hyde, pero esos postes pasaron allá apostados por un par de años que yo recuerde en Mopleco,
y fueron, pero yo estuve en el agua dirigiendo al capitán Calvin Bond para sembrar con la grúa y clavar los postes cuando se inició ese muelle. Don Alejandro, una consulta. La gente quiere saber lo muy importante que era en ese momento la gran noticia para los isleños de que se iba a construir un muelle de crucero y que iba a atracar un barco más seguido, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tomó la gente en ese momento? Usted que estuvo alrededor, me imagino que estuvo en reuniones, me imagino que estuvieron la gente de French Harbor, la gente de Coxswain Hall. ¿Cómo lo tomaron en ese momento? Porque me imagino que también los que son pioneros del turismo en asuntos de hoteles, también estuvo usted en esa reunión. ¿Cómo lo tomaron ellos? ¿Qué visión tenían ellos en ese momento? Fíjese que no era la cosa más... La gran emocionante. La gran emoción no era, pero era bueno, ¿ok? Yo he visto un par de situaciones donde no han sido lo más ciertas. Ejemplo, la eslora del barco Ocean Spirit era de 1000 pies de eslora. Ese era el tamaño que tenía el Ocean Spirit. 1. 2. La cantidad de pasajeros que él traía era de 1000 pasajeros. Ahora, de los 1000 pasajeros, normalmente traía un promedio de 600 buzos. Por lo tanto, lo hacía el barco de buceo más grande del mundo. ¿Por qué? Andaba el sistema de llenado de tanques más sofisticado, andaba su propia cámara hiperbárica en mismo. Él descargaba 12 botes de buceo y de ahí nosotros alquilábamos botes locales porque trabajábamos con 20 barcos de buceo. Está hablando del Ocean Spirit. Del Ocean Spirit. Ahora a mí, Alejandro Monterroso, que a la hora de la hora, pues después de haber hecho esto, entonces me contrata la compañía Ocean Quest como coordinador de buceo para la compañía. Cuando ellos traían sus barcos llenos de buceo, era usted el que los atendía. Sí, pero a mí me tocó entrenar. Aquí en la isla tenía un equipo, uno aquí y uno en Guanaja, de capitanes. Para que conocieran el área, ¿no? Que conocían el área, porque a la hora de que ellos descargaban los botes de buceo, entonces y bajaban, andaban ellos sus propios dive masters, pero nosotros proveíamos los capitanes y la ayuda, el asistente a bordo de los botes de buceo, nosotros los proveíamos, ¿ok? Ahora todos estos capitanes, todos yo los entrené. Ahora, fue la primera vez que en esta isla y en Guanaja se instalaron boyas. Ahora, una consulta. Cuando usted me dice a mí que en Guanaja también lo que logró hacer es puntos estratégicos para que estos barcos llegaran, para que pudiera bucear, o sea que también despegó el turismo en Guanaja en ese momento. Claro, porque el barco, el Ocean Spirit, llegaba los días martes, así que nosotros viajábamos de aquí el día lunes para esperar que amaneciera el Ocean Spirit el martes en Guanaja. Pasaba en Guanaja todo el día, así que... O sea que se estacionaba ahí. Sí, y hacíamos los buceos en Guanaja. Hombre. Lo mismo que hacíamos en Roatán se hacía en Guanaja. O sea, el barco se estacionaba en Guanaja con las 1000 personas. Sí. Lo único que en ese momento en Guanaja no estaba tan preparado en hoteles. No. La gente solo se llegaban, los turistas llegaban en las embarcaciones y vamos a bucear. Pero ¿logró en Guanaja usted meter a gente en el negocio? Bueno, yo era limitado. Hay más lo que pude haber hecho yo en Guanaja, pero dejaba los dólares. ¿Por qué? Porque ahí se contrataba, digamos, el día que llegaba el barco, el martes, se contrataban mínimo 20 personas, 24 personas, se contrataban normalmente 2 personas por lancha, por cada embarcación de buceo que se descargaba del Ocean Spirit, y subíamos y había gente local como capitanes y asistentes a bordo, ¿ok? Así que esa noche dormíamos, por lo menos yo, dormíamos 12. Usted viajaba de aquí para allá. De allá los lunes atendíamos el barco el martes y
el día miércoles amanecíamos aquí en Roatán. Se venía en lancha. Y en el mismo barco. Yo venía a bordo del mismo barco. Así que el día miércoles era el día que ya todo, aquí teníamos ya un organograma, teníamos los capitanes y asistentes a bordo. El barco usualmente usaba sus dive masters, él traía a bordo sus dive masters, pero utilizábamos capitanes y asistentes de a bordo de aquí de la isla. ¿Y cuál fue el área que más le interesaba bucear a los dive masters que venían, o dónde les gustaba llevarlos a usted? ¿A dónde les fascinaba? Es que, mire, nosotros fuimos los que teníamos ubicado. El barco pasaba aquí, así que nosotros nos movíamos prácticamente de Dixon Cove y nos movíamos hasta Anthony's Key. Para bucear. Para bucear. Era el área que teníamos, pero en ese tiempo nosotros utilizamos mucho el área esta de aquí. Teníamos hasta nosotros llegábamos mucho hasta el canal de Brick Bay. Digamos, los dive sites que yo tenía ubicados, que yo ubiqué, llegábamos de aquí, llegábamos hasta Big Bay y llegábamos más o menos hasta Anthony's Key. Ahora, una consulta, don Alejandro. Hablando sobre, ya hemos hablado de que el barco Ocean Spirit vino por primera vez en el año tal, ya lo mencionó usted. ¿Quién se encargó, don Alejandro, porque usted también tuvo esa participación, de construir ese muelle de cruceros que tenemos aquí en Council Hall? ¿Quiénes son los involucrados a construir esto? Mire, inicialmente la compañía Ocean Quest construyó el primer muelle que era pensando para un barco como el Ocean Spirit. ¿De 1000 personas? 1000 personas, de 1000 pies de eslora. ¿Okay? Para eso se construyó el primero y prácticamente fue Mr. Alan Hyde, finado don Alan Hyde, quien coordinó la construcción del primer muelle. O sea que fueron con fondos municipales o fondos de empresa privada o fondos de gobierno. No, fueron fondos de Ocean Quest. Ok, pero Ocean ¿cómo Quest adquiere el terreno Ocean Quest? Fíjese que verdaderamente no fue Ocean Quest, porque para mí que fue una coordinación entre municipalidad. Ya en este momento se involucra la municipalidad porque quien fue el puente porque ahí donde está esa propiedad, lo único que existía era la antigua iglesia metodista, que había sido de madera y estaba ya destruida porque ya la iglesia metodista se había trasladado a su nueva iglesia. Pero en ese preciso tiempo teníamos al ministro costarricense, una gran persona que se llamaba Donovan Johnson. Estoy muy seguro que por lo menos los metodistas recuerdan quién era Donovan Johnson, y por medio de Donovan Johnson, pues yo fui el puente entre Donovan Johnson y la alcaldía, don Alan Hyde, don Sam Grant, para que se lograra hacer una transacción, y la iglesia metodista, siendo Mr. Donovan Johnson el ministro de la iglesia metodista, dar acceso, se dio para que la municipalidad pudiera autorizar que se construyera, que Ocean Quest pudiera construir. Y eso fue en 1989, por ahí. Sí. Y solo lo que fue, se empezó a hacer un relleno. Sí, simplemente se hizo un muelle, y el muelle tenía una parte para descargar turistas y otra parte para cargar, ¿verdad? Así que no estaba tan sofisticado. Ahora, el Ocean Spirit llega por un año exactamente. Llegó cuando estaba listo esto, llegó un 5 de septiembre y dejó de venir un 5 de septiembre. Entonces, automáticamente, ¿qué pasa? Empresa Nacional Portuaria toma posición de lo que dejó el Ocean Quest. Sí. Y hacen algún tipo de mejoras para que fuera el muelle de cabotaje de Roatán. Empresa Nacional Portuaria decide administrar. O sea, no estaban pensando en embarcaciones turistas, sino que están en embarcaciones normales. Sí, pero a la hora que viene, creo yo que fue la compañía Norwegian Cruise Line,
se reúnen entran con Empresa Nacional Portuaria en y negociaciones. en negociaciones y deciden que sí, ¿okay? Que van a continuar, que el lugar es perfecto y que simplemente van a ellos a mejorar lo existente, el muelle existente, para poder atracar ya barcos de Norwegian Cruise Line. Pero eso fue gracias a la gran labor que no podemos desestimar, que fue la suya, que fue también la decisión de don Alan Hine, y que hubieron otros involucrados en esto para que esto pudiera, pues, no dejar ir esta visión que ahora se convierte o se ha convertido en el pulmón económico de Islas de la Bahía, la cual ustedes fueron los pioneros. Don Alejandro Monterroso, Mr. Kelvin, que estaba de capitán en ese momento, don Alan Hine, don Albert Jackson, que colaboró, Sam Grant, don Mr. Sam Grant también colaboró, el de la iglesia metodista, el Donovan Johnson, que se dio la propiedad. Se dio la propiedad para ¿verdad? que se pudiera efectuar. Y créanme, yo tengo una fotografía de esa iglesia todavía, la vamos a poner aquí para que la gente lo vea, de esa misma esquina como era antes y todo. Yo tengo la fotografía. Pero nos vamos a ir a otra pequeña pausa comercial, ¿les parece? Y vamos a seguir hablando de la importancia que tenemos con don Alejandro Monterroso, que es un pilar muy importante para la comunidad isleña en el ámbito de la llegada de cruceros en Islas de la Bahía. No solamente fue aquellos que fueron a promover el turismo allá, sino que si no fuera sido por este hombre en ese momento que sabía bucear, no hubieran barcos todavía aquí en Roatán. Vamos a la pausa y regresamos. Amigos, saluditos a todos, que la pasen sumamente bien. Estamos Hola amigos, les saludo a su amigo Rully Sigüenza, saludando desde la isla. Bueno amigos, seguimos con el programa Hablando con Rully, acá hablando con Alejandro Monterroso, uno de los buzos con más experiencia que tiene acá Islas de la Bahía. Se lo digo con más experiencia porque ya tiene casi más de 40, 45 años en esto y ha evolucionado durante lo que es el asunto del buceo a nivel mundial, ¿verdad? O sea, lo que saben allá, él lo tiene como experiencia acá, ¿verdad? Es importante, pues, conocer más y, pues, enseñarle a todos aquellos que vienen creciendo en este asunto del buceo, que reconozcan y conozcan las personas que fueron pioneros en este asunto del buceo. Don Alejandro, que nos habíamos quedado en el asunto que se construyó, que vino el Ocean Spear por primera vez, que usted participó grandemente en todas las decisiones que se pudieron dar para que se pudiera hacer un puerto de crucero en Coxing Hall, en el Town Center, ya que usted fue el que, pues, buscó el lugar correcto para que ahora podamos tener cruceros a diario, hasta 5, 4, 3 cruceros, y que ahora la economía de Roatán, pues, ahora florece gracias al gran trabajo que hicieron varias personas, y una de esas, pues, es usted, que fue el que hizo todo el estudio de buceo en esta zona de acá de Coxing Hall, ¿verdad? Pero volvemos y seguimos platicando con don Alejo para que podamos entrar más en lleno y, pues, conocer más de la historia de él, para que ustedes televidentes, pues, puedan estar viendo este programa a través de las plataformas de Facebook, de YouTube, etcétera, para que puedan, pues, darse a conocer de lo que fue Alejo Monterroso. Don Alejo, consulta. Sé que tiene sus raíces de La Ceiba, en Utila, en Guanaja y en Roatán ahora. También en Caimán, ¿verdad? Caimán me tocó varias veces, fui a Caimán, sí. Inicialmente fui a Caimán a aprender cómo se manejaba la situación de turismo acuático. A eso me mandaron a Caimán a aprender en 1982. Estaba más avanzado. Claro, ya Caimán ya estaba, ya Caimán, cuando yo fui en 1982, ya llegaban 3, 4 barcos al día a Caimán, en 1982. Oiga bien. Aquí viene un barco que miro, el Valor de Carnival Cruise Line. Cuando yo llegué en 1982, el Valor ya era el Valor y ya llegaba. Yo lo miro y solo me acuerdo de Caimán 1982, ya el Valor ya llegaba. Y el barco más bonito
que me encantaba porque era el más lindo, se llamaba Song of Norway, canción de Noruega. Era el barco más lindo, que ese era hoy por lo menos miramos el Icon of the Seas aquí, pero allá en Caimán el barco más lindo se llamaba Canción de Noruega, era el barco más lindo. Pero el Valor que yo miro aquí seguido, el Valor ya llegaba en 1982, ya lo miraba yo en Caimán. Algo muy importante, Alejandro, es de que usted como buceo, y me tiene esa curiosidad que estoy platicando con usted, pero hay mucha gente que no lo sabe, usted fue buceador casi en toda la isla, en todos los arrecifes, logró ver algo del pasado dentro del mar. Fíjese que sí, varias cositas vemos del pasado, ¿verdad? Así que la isla cuenta con tanto Guanaja, Roatán, Utila, los tres tienen cosas del pasado, ¿verdad? Ahora inclusive aquí cerca, Coxenjol, aquí cerca del faro, existe los restos de un galeón español. Ahí está todavía, se puede ver el camellón de piedra de lastre, ¿verdad? Que normalmente los españoles, los galeones utilizaban como lastre para darle el equilibrio necesario, digamos, la flotabilidad necesaria a las embarcaciones. Usaban piedra de río, fina, muy pesada. Y aquí en el faro, yo inclusive cariñosamente a eso, por culpa de ese resto, de ese galeón español, a eso yo le llamo Spanish Galleon Reef, ¿verdad? ¿Por qué? Por el resto de lastre que está ahí, y el arrecife muy bonito, ¿verdad? Creo que es uno de los arrecifes que a mi juicio se mantiene más bonito por el hecho de que la afluencia de la corriente del viento del este lleva las proteínas. Sí, lleva la proteína, y para mí que es uno de los arrecifes que se mira bastante sano, porque la cantidad de agua que le pasa, agua limpia, mantiene los corales en muy buena situación, en un buen estado. Pero fíjese, don Alejandro, que casi no miramos gente buceando ahí o barcos. No, es que no, simplemente no es un lugar popular, ¿verdad? Simplemente no. Ahora en otros lugares. Ahora, como le digo yo, se podría hacer, ¿verdad? Tratar de fomentarlo. Yo traté de hacerlo, ¿verdad? Pero tristemente la pandemia nos afectó mucho, porque aquí estábamos tratando desde Capitán Jack, estábamos tratando de hacer una pequeña operación que se llamó Flippers, y ahora quebramos porque simplemente durante la pandemia fue un fracaso, ¿verdad? No sabíamos que tanto tiempo iba a llevar la pandemia, pero esa era la idea, ¿verdad? Fomentar aquí cerca. Una consulta, don Alejandro, en sus momentos de buceo, me imagino que le tocó bucear solo para poder explorar también, ¿verdad? Encontró cañones, encontró armas de españoles, espadas, sí, monedas de esos momentos, sí, ¿verdad? Sí, me imagino que, bueno, un cañón era difícil sacarlo, sí, pero me imagino que una pistola de esos, ¿cómo que les decían? Sí. Mosquetes. Mosquetes, sí. ¿Verdad? Sí. Ahora vuelvo y repito que muchas de esas cosas se encuentran enterradas, y verdaderamente nosotros venimos de tan allá que realmente no tuvimos facilidades para detectores de metales. Normalmente una cosa que pesa no se encuentra a flor de fondo. Pero se entierran, pero sin ayuda de pero tuvo en las manos algún momento. Sí, alguna. Claro. Tuvo. Claro, sí. Ahora, en estas islas existieron miles de botellas antiguas, ¿verdad? Yo tuve en mis manos botellas perfectas, ¿verdad? Que eran botellas de un vidrio oscuro, negro, botellas de 1600, de 1650, ¿verdad? Sacó del mar. Y aquí en esta isla han habido cantidad de botellas. Hoy día, creo que hay varias gente todavía que colecciona este tipo de botellas. Entonces, don Alejandro, aquí era un cruce de barcos. Claro. De españoles, sí, de europeos. Sí. Ahí
Sí, Port Royal, French Harbor, Cox and Hall, estos eran unos lugares favoritos para ellos. Sí, sí, sí. Porque si usted ve, pues la bahía de Cox and Hall es una de las bahías más impresionantes que tiene Islas de la Bahía. Hay más, por ejemplo, Port Royal es algo bastante hondo. Está al lado de West End también, nada más que el área ya es un poco más, y el mar es un poco más bravo, pero esta es la bahía que se mantiene más calma. Sí, esta es una de las bahías que tiene todas las condiciones para en cualquier tiempo, como esté, siempre es un buen refugio. Entonces yo pienso que Cox and Hall fue para los piratas, para estos bucaneros, creo que la bahía de Cox and Hall y Port Royal creo que fueron de las dos bahías más protegidas, ¿verdad? Que más les gustaban a ellos, sí, para protegerse de los malos tiempos, y metían sus embarcaciones acá, ¿verdad? Ahora voy a hacerles una pequeña anécdota, ¿okay? Que yo trabajé mucho tiempo en Guanaja y trabajé para un lugar que se llamaba Bayman Bay Club, y este gringo que se llamaba don Thomas Coleman Falk fue mi jefe. Yo trabajé 9 años en Guanaja para Bayman Bay Club. Y un día se me ocurrió y le pregunté, ¿y por qué razón le pusiste a tu hotel, le pusiste Bayman Bay? Y él me contestó, me dice, Alejo, me dijo, porque como yo paso fascinado con los tesoros y esto y el otro, me metí a muchos museos para investigar más sobre las islas de la Bahía de Honduras, y llegué a la conclusión que en las cartas náuticas de 1300, 1400, las islas de la Bahía de Honduras eran conocidas por esos bucaneros, se llamaban The Bayman Islands. Bayman. Por eso le puso él a su hotel Bayman Bay Club, porque dice que en esas cartas náuticas antiguas, las islas de la bahía aparecían como The Bayman Islands. Por eso fue que él buscó ese nombre para... Pero mire qué interesante es eso, porque hay mucha gente que no sabe. No sabe. Yo no lo sabía igual, ¿sí? ¿Va? O sea que el nombre Islas de la Bahía no se llamaba Islas de la Bahía, sino que ellos lo conocían, los que venían de Europa, venían de España, lo bautizaron como The Bayman. The Bayman Islands. Bayman, que significa en español, sí, hombre. Bayman Islands sería... Bahía de hombre. Bahía, sí. O bahía. Bayman sería, digamos, si lo tradujéramos, Bayman Islands. ¿Ah? Sí. Hombres de bahía, Bayman Islands. Pero imagino que yo, por esa razón le puso Bayman Bay, porque así se llamaba. En esas cartas históricas se le llamaban The Bayman Islands. ¿Usted en algún momento logró tener algunas cartas de navegación históricas? No tan históricas, pero sí me recuerdo una que, por ejemplo, cuando estuve en Utila en 1972, uno de mis primeros trabajos, salí en un barco camaronero de cocinero. Y la carta náutica que utilizaba el capitán a bordo del Miss Angel, así se llamaba el barco en el que yo andaba. Mi hermano Constantino andaba en el Colby y yo en el Miss Angel. Y en la carta náutica había la punta, esa punta que está ahí en Triunfo de la Cruz, en Tela. En la carta náutica, una carta náutica, le estoy hablando de la que estábamos viendo, no sé en qué año fue hecha, creada, pero esa punta se llama punta, en inglés le llaman Bishop Point, que quiere decir punta obispo, pero para los señores de ahí del área de Triunfo de la Cruz era muy difícil, entonces le cambiaron de punta obispo a punta hisopo. Y hoy día le dicen punta hisopo, pero su nombre histórico es Bishop Point, punta obispo. Pero no, ahora le llaman punta hisopo. Así que aquí Constellation era bahía Constelación, ¿verdad? No, ahora ya no es Constelación, es Consolation, porque le cambiaron de constelación de estrellas a consolación de consoladora. Entonces llega un momento que yo no estoy de acuerdo en que los nombres históricos sean cambiados. Yo creo que deberíamos de respetar los nombres históricos
que existen en las islas. Ahora, estamos aquí frente a la bahía de Coxioles, en el restaurante Chinatown Palace, donde es el edificio Bonnie en la parte de atrás. Tenemos una impresionante vista y pues enfrente de nosotros está el Cayo, que yo lo conocí en mi momento como niño como Osgood Key. Antes también. de eso, ¿tenía otro nombre? Yo lo conocí como Osgood Key. Ahora se llama Maya Key. Sí. ¿Verdad? Le cambiaron el nombre, ahora Maya Key. Y bueno, ese Cayo a mí me fascinaba porque había un restaurantito donde estamos viendo unas cabañas ahí y había arriba unas casas. Me gustaba ir a ese restaurante y mucha gente iba a ese restaurante. Ahora miramos que tiene una enorme playa. Antes tampoco estaba esa playa. No sé si el mar lo fue creando con lo del asunto de calentamiento global, pero podemos observar una playa mucho mejor que era antes, ¿verdad? Porque allí la playa era bien pequeñita. Sí. Pero miramos que ahora pues este Cayo sirve bastante de refugio también, incluso para los cruceros cuando viene bastante aire de este sector, ¿verdad? Porque yo salgo de afuera y si dejo apago el motor de mi lancha, me lleva una gran brisa por este hueco que está por acá. Pero si me pongo enfrente del Cayo, no me mueve para ningún lado. Valga la redundancia, yo no sé en posición de quién estaba el restaurante que usted estaba mencionando, pero mi hermano Tino y su ex esposa Fadi tuvieron un restaurante también ahí, ahí a plancha, carne a la plancha, tenían un restaurante ahí. Fadi y mi hermano Tino tuvieron un restaurante ahí exactamente en esa posición donde usted me está diciendo. Fue propiedad de mi hermano Tino y de Fadi, ¿verdad? Y me acuerdo que también en la parte de atrás habían unas cabañas de renta. Exactamente, sí. Que no sé quién las construiría, pero ahí estaba. Me imagino que fue Charlie Osgood que las construyó. A esas yo les llamaba cariñosamente The Jetstream Hotel. Porque ahí cuando despegaban los aviones que salían a las 6 de la mañana, allí temblaban nadie podía dormir ahí. Cuando los aviones aceleraban ahí al final de la pista, hasta las camas se sacudían en las tales cabañas esas, ¿verdad? Yo recuerdo bien las cabañas duples. Yo viví ahí en el Cayo. Yo alquilaba una casa que me alquilaba Capitán Charlie Osgood, me alquilaba una casa ahí. Más adelante. Me acuerdo que ahí había una casa de cemento también, que solo estaban los restos. Sí, pero ahí había una casa de madera de 2 plantas. Había un apartamento abajo y había una casa. Yo viví en esa casa. Cuando yo tenía South Shore Divers, yo vivía. Solo se cruzaba en su lancha y regresaba y todo. Sí. O sea, usted vivía como en el paraíso, porque ahí era tranquilo en esos momentos. Muy lindo, sí. Definitivamente que sí. Pero bueno, estamos hablando con don Alejandro Monterroso, un pionero en el asunto del ámbito del buceo. Don Alejandro, si alguien lo quiere contactar, ¿a qué número podemos? Mi teléfono es el mismo, 15 años, el 9744-1037. Como digo, aquí hay conocimientos de muchas cosas. Ahorita en este preciso momento, gracias a Dios, estoy haciendo un poco de asesoría. Fui contratado por Mahogany Bay. Estoy haciendo unas asesorías para ellos. Gracias, porque es cierto, soy un viejo de 70 años, pero me ayuda que me den un poco de trabajo. Y eso se los agradezco de todo corazón y cuenten que haré lo más que pueda. Así que si alguien tiene alguna inquietud y quiere su conocimiento, 9744-1037 y contáctenme. Alejandro Monterroso, con gusto puedo hacer cosas, ¿verdad? Yo hago, ya me cuesta porque tengo 70 años, ¿verdad? Ahora tengo que ver la forma de cómo trabajar, ya que no logro, nunca, a mí jamás he logrado conseguir un subsidio ni de municipalidad, ni de Vica, ni de gobierno, ni de nadie, ¿verdad? Me da tristeza decirlo, pero esto así es, ¿verdad? Una situación como esta es como alguien que ayudó a construir la piñata y lo apretó y le ayudó a colgar la piñata, pero hoy día tenemos años de que esa piñata es un cumpleaños permanente, que
se miran muchos confites de la piñata, pero es duro, ¿ya? Pero nadie es profeta en su tierra, Ruli, pero qué lindo fuera que pudiéramos algún día poder tener un subsidio de alguien. No sé, ahora la municipalidad desfilan los alcaldes, pero hasta este momento no ha habido nadie, ni de parte de turismo, ni de parte de VICA, de parte de municipalidad, de nadie que se ponga la mano en el corazón y diga vamos a buscarles un pequeño subsidio para ayudar a estos viejos, ¿verdad? Que gracias a Dios que a mi hermano Tino hubo Mi Ambiente, le hizo un reconocimiento hace un par de años atrás, y lo cual se les agradece, ¿verdad? Porque creo que bien merecido haberle hecho un reconocimiento a mi hermano Constantino, Tino Monterroso. Creo que Tino fue una persona que también ha aportado mucho, digamos, en el asunto conservación. Logramos entre Tino fue el que concientizó a ese montón de pescadores que eran aborazados, tremendos, ¿verdad? Pero hoy día nos alegra de verlos, que son empresarios del turismo acuático y les va muy bien, de lo cual nos alegra. Pero en su momento Tino Monterroso los concientizó, y el Alejandro Monterroso con Buzos de Roatán empleamos trajimos a capitanes y trajimos a estos mismos muchachos que eran los depredadores número 1 del arrecife, a capitanes, a dive masters, y les dábamos trabajo, les pagábamos por trabajar con nosotros y los ayudamos a surgir. Y les enseñamos que las especies valen, cuando está uno involucrado en el turismo, vale más vivo que muerto. Así que uno puede, todos los días puede ganarle dinerito a ciertas cosas que están en el arrecife. Y solo hay que cuidarlas. Y solo hay que cuidarlas, ¿verdad? Ahí puede ver que usted, gracias, puso usted una foto en uno de sus artículos donde estoy con un grupo de niños en el área de Half Moon Bay. Ahora, ¿qué estaba haciendo yo ahí? Concientizando a estos niños para convertirlos en guías de snorkeling, en lugar de que estuviesen pescando y matando los pescaditos, los peces juveniles, peces ángel, reina, franceses. A mí me parte el alma, ¿verdad? Así que enseñar a cuidar los pulpos, en lugar de matar un pulpo y andar y venderlo a vender para comida. Ese pulpo es inteligentísimo y le puede tener ese pulpo vivo para nosotros que estamos involucrados en el turismo. Es una maravilla no matar los pulpos. Yo quisiera poder tener la oportunidad de poder concientizar más a estos niños que un lugar turístico como tenemos Raíz de Roatán, cuidar un montón de situaciones que eso es dinero, mantener criaturas vivas. Bueno, mire, yo creo que vamos a tener que despedirlo ya. Yo creo que ya llegamos al final del programa, pero no sin antes decirle a la población isleña que nos va a ver a través de la plataforma digital Hablando con Ruli, que pues tenemos una persona que aportó mucho a la comunidad isleña, donde muchas personas pues ahora tienen los grandes imperios del turismo. Sería bueno pues decirles, tanto la alcaldía, la gobernación, Solitur, gobierno local, gobierno nacional, internacional, las empresas que pues en su momento dependieron de don Alejandro Monterroso y de otras personalidades para que el turismo acá pues fuera una fluidez, ahora es diario que el beneficio cae a diferentes empresas, ¿verdad? Hacerle un reconocimiento, nosotros vamos a dejar los números de teléfono posteados ahí para que usted como empresario, usted como gobierno local le haga una llamada, y si le interesa hacerle lo que es un reconocimiento en vida, para que él se vaya contento y satisfecho del gran trabajo que hizo para toda la comunidad isleña, porque es un hombre, es un héroe, así se lo pongo. Es un héroe para los isleños
de Islas de la Bahía. Y le vuelvo y le repito, no es tarde. Ahí vamos a su número de teléfono. Don Alejandro, le agradezco por su tiempo. Muy amable haberme invitado. Una visita muy bonita el día de hoy. Muy amable haberme invitado, Ruli. Muy fino. Le agradezco mucho el haberme invitado. Y a don Walter por habernos facilitado el local tan bonito, tan especial. Y ya a corto plazo vamos a poder disfrutar de un almuerzazo elaborado con las manos de don Walter. Nos vemos. Saludos. Bendiciones.